Os venimos a presentar la newsletter de abril de 2023. Arrancamos con un comentario sobre el tema de la digitalización en el entorno laboral. En concreto, os vamos a plantear el conflicto que se produce con el tema de la herramienta de mensajería instantánea de WhatsApp en lo que es el entorno laboral y los riesgos que puede conllevar para el tema de la protección de los datos personales y el derecho a la desconexión digital. Entonces, a raíz de los últimos pronunciamientos, se ha planteado la dinámica de cómo balancear los intereses entre el lado de los trabajadores con el derecho de la desconexión digital y la privacidad de sus datos personales al aportarlos cuando se da el teléfono personal y, por otro lado, lo que es el jus variandi del empresario o cuando empieza a tema de dirección y control dentro de lo que es el centro de trabajo. Entonces, por un lado, tenemos un tema de una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que habla sobre la inclusión en un grupo de WhatsApp de un trabajador que se hace sin su consentimiento y si eso se apoya en alguna base legitimadora y si respeta los principios de la protección de los datos. En ese supuesto concreto se entendía que como base legitimadora estaba la ejecución del contrato laboral y que sí que se respetaban los principios de la normativa de protección de datos, en concreto el de confidencialidad porque no se compartían y por otro lado el de minimización de los datos porque se utilizaban únicamente los datos estrictamente necesarios para la organización del trabajo. Entonces, ese supuesto planteó grandes conflictos entre los expertos porque hasta el momento lo que se defendía era que se necesitaba el consentimiento expreso para poder incluir en un grupo de WhatsApp a un trabajador. No obstante, hubo un informe posterior que parecía reiterar este tema de que sí que era necesario que hubiera un consentimiento y que no era suficiente la ejecución del contrato laboral. No obstante, tendremos que estar a futuros pronunciamientos para ver cuál es la posición final que se adquiere en este tema, ya que no ha habido un informe jurídico como tal de la Agencia Española. Y por el otro lado está el tema del derecho a la desconexión digital, que hubo un pronunciamiento reciente que lo que decía era que las comunicaciones que se hacían fuera del entorno de trabajo no necesariamente vulneraban el derecho a la desconexión digital. En concreto, en este caso, había sido una trabajadora que recibía mensajes fuera de la jornada laboral y lo que se decía era que no necesariamente vulneraban porque no eran asiduos ni frecuentes, no se estaba sancionando a la trabajadora en ningún caso, ni tenía obligación de dar respuesta inmediata a este planteamiento. Posteriormente ha habido también otros pronunciamientos que han dado importancia a que se pusieran a disposición voluntariamente los datos por parte del trabajador, que también se añade a los factores que hemos mencionado. Por tanto, teniendo estas dos sentencias, esta sentencia y esta resolución, se tendrá que estar a futuros pronunciamientos para ver dónde marcan los límites, tanto los tribunales del orden social como desde el ámbito de protección de datos, entre el derecho a la desconexión digital y la protección de los datos personales, y por otro lado, el jus variandi del empresario. Bueno, este interesante comentario, como seguro adivináis, siguen las habituales secciones de novedades legislativas, donde hacemos llegar las últimas correspondientes a este mes, así como las también novedades jurisprudenciales que nos han parecido de mayor interés. En este último caso se incorporan 3 sentencias que nos parecen también útiles. Una primera relativa a la negociación de los planes de igualdad, a cómo, frente a lo que se ha podido entender en muchas ocasiones por parte de la autoridad administrativa, que es el no registro de los planes de igualdad, porque se entienden como no acordados entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores, aparece una sentencia en la que se dice que, aunque no haya sido efectivamente acordado con la representación de los trabajadores ese plan de igualdad, que por tanto haya sido negociado unilateralmente, elaborado unilateralmente por la empresa, puede ser registrado si se demuestra la voluntad inequívoca de la empresa a la hora de solicitar, de convocar, de llamar, por tanto, a los representantes de los trabajadores a negociar. De manera que no puede quedar en manos exclusivas de estos, por una desatención a esa convocatoria de la comisión negociadora, el hecho de no poder registrar un convenio colectivo, en este caso un plan de igualdad, que como sabemos tiene tantos efectos directos, importantes, sensibles para la empresa. En segundo lugar, también aludimos a una sentencia relativa al derecho de huelga de unos letrados trabajadores al servicio de un sindicato que habían recibido la instrucción, poniendo por tanto en conflicto el derecho de huelga
con el derecho a la tutela judicial efectiva de los clientes, que habían recibido, digo, la instrucción esos trabajadores de atender a los requerimientos y a los actos jurídicos que eran necesarios para la atención de esos clientes. Los trabajadores, efectivamente, letrados del sindicato, cumplen esa obligación, pero posteriormente reclaman y el tribunal termina señalando que en efecto se trata de una conducta antisindical, que el sindicato no puede, en ese conflicto de intereses pretendido entre la tutela judicial efectiva de los clientes de los letrados del sindicato y el derecho de huelga de los sindicatos, prevalecer el primero sobre el segundo, porque estamos hablando de un derecho fundamental que no puede ser limitado sino por razones objetivas y perfectamente legítimas. Y en tercer lugar, aludimos también a una sentencia sobre un concepto ya muy conocido, veterano en nuestra legislación, que es la del accidente de trabajo y concretamente el accidente in itinere, aquel que se produce entre el domicilio y el lugar de trabajo en ida o vuelta, para señalar una materia que incide sobre el que comúnmente se conoce como elemento cronológico de la definición del accidente in itinere, es decir, el tiempo que se tarda o que se invierte en el trayecto, así como el elemento teleológico, cuál es la verdadera finalidad a que atiende el trayecto en el que se produce el accidente. En este caso se trata de un accidente de tráfico donde el trabajador volvía de Madrid, donde reside con su familia, a Bilbao, donde tiene su residencia laboral, porque trabaja en Bilbao, un día antes de lo habitual porque se prevén inclemencias meteorológicas. Al avanzar ese trayecto se produce de hecho una interrupción mucho mayor entre el momento en que se produce el accidente y el lugar la fecha o la hora en que se produce la entrada al lugar de trabajo. Bueno, el tribunal entiende en este caso que sin duda estamos ante un accidente in itinere porque no se rompe ese nexo causal, esa unidad de trayecto entre el accidente y la obligación de acudir al trabajo. Esperamos que sea de vuestro interés y os animamos a su lectura. Gracias.